una de mis oraciones es que el gobierno de los Estados Unidos sea erradicado de corrupción y de actos incorrectos morales, porque se supone que esa gente representa al pueblo. Cuando hablamos del caso de Eric Swalwell, muchos quieren limitarlo únicamente a un problema de faldas. Bueno, es que era un hombre un poco infiel, que se portaba un poco mal. No, aquí hablamos de una persona que potencialmente puede haber tenido relaciones amorosas o sexuales con una espía china, mientras él está en el comité de inteligencia. Vamos a comenzar con este tema de estos famosos escándalos, donde nuestros cargos públicos parece que están más obsesionados, algunos de ellos, en convertirse en cargos públicos, y donde toda esa moral que predican, obviamente, no lo hacen con el ejemplo. Más allá de la inmoralidad de sus comportamientos, estamos viendo que esto está ocurriendo en el ala demócrata, estamos viendo que está ocurriendo en el lado republicano, y el problema es cuando ya comienza a convertirse en algo sistémico. Cuéntame un poco cómo lo ves. Justamente quiero empezar con eso. Más allá de los partidos políticos, está también el caso de Tony González, que es republicano. Está el caso del quien aspiraba a ser gobernador del estado de California y estaba, por cierto, proyectado a ganar unas primarias. Swalwell, Eric Swalwell. Esto es terrible. Estados Unidos es para mí el mejor país del mundo por lo que representa, por sus instituciones, y no necesariamente tiene que tener políticos perfectos, pero definitivamente los políticos tienen que ser una representación mucho mejor de lo que es este país. Sobre todo cuando hablamos incluso, por supuesto, de decoro, de acciones poco éticas, inmorales, corruptas. Eso debe ser Robo, mi queridísimo amigo, porque lo de esta congresista de la Florida, amigos de lo ajeno, ese es el problema, apropiarse de 5 millones aparentemente de fondos federales de FEMA. No estamos hablando solamente de un anillo de brillantes, estamos hablando de tu dinero, del mío, de muchas personas que se tienen que destinar para cosas concretas y necesidades concretas. E incluso permíteme ir más allá, porque cuando hablamos del caso de Eric Swalwell, muchos quieren limitarlo únicamente a un problema de faldas. Bueno, es que era un hombre un poco infiel, que se portaba un poco mal. No, aquí hablamos de una persona que potencialmente puede haber tenido relaciones amorosas o sexuales con una espía china, mientras él está en el comité de inteligencia. Aquí hablamos de que ha recibido acusaciones de violación. Y aquí es donde yo sí quiero entrar en lo del partido político, porque me parece que hay muchísima hipocresía. ¿De verdad nos vamos a creer que Eric Swalwell cometió todas estas atrocidades y personas allegadas a él, o incluso dentro de su propia plataforma política, no tenían conocimiento de ello? ¿No será que ellos temían que si Eric Swalwell era el candidato demócrata a la gubernatura de California, los republicanos o sus contrincantes podían sacar esta información cercano a la elección de noviembre, y ellos prefirieron evitar eso y ellos mismos divulgar esa información? Es decir, aquí hablamos, en mi opinión, de muy probablemente un liderazgo político, y hablo del Partido Demócrata, que hizo caso omiso o ignoró muchas de estas irregularidades, de estos actos terribles, nefastos, y lo ha sacado ahora a la luz porque entendían que era políticamente inconveniente para ellos tener un candidato como este para las elecciones de noviembre. Así que esto debería obviamente alarmarnos a todos, porque hablamos de que personas que están tomando decisiones tan importantes, tan trascendentales, no son la mejor representación del país. Claro que no. Y fíjate, Juan Eliel, y fíjate, Franklin, que dentro de lo que tú estás diciendo hay una enorme diferencia entre lo que ocurrió, por ejemplo, con Tony González y con Swalwell, porque a pesar de que se pueda tratar de un comportamiento sexual indebido, hay líneas, y la primera línea es cuando se niega. En el caso de Tony González no se negó, simplemente no se sabía, y en el momento que se hizo público presentó su renuncia ante lo obvio. Tampoco ha habido un caso de acusación de violación, a pesar de que obviamente se está hablando de una relación con una becaria o con una asistente. En el caso de Swalwell estamos hablando de alguien que lo negó reiteradamente, que lo sigue negando a día de hoy, que han aparecido varias mujeres, no solamente una, que en la rueda de prensa que dio una de ellas comentó que iban a presentar cargos incluso criminales por violación, habló de haberla drogado, de haberle puesto cosas en su bebida. Es decir, aquí el punto está en que esos legisladores que tienen que legislar y hacer leyes para protegernos a nosotros de personas que hagan eso,
terminan haciéndolo y terminan queriéndose amparar en un puesto político. Y eso es lo que a todas luces tiene que ser reseñable con neón para evitar que nosotros sigamos votando este tipo de casta política o de caspa política porque no nos lo merecemos y porque al final del día ellos son nuestros representantes, representan lo que nosotros necesitamos como sociedad. Y en el caso además de Swalwell, tienes el otro añadido, que sus compañeros, como muy bien dices, Franklin, lo sabían, al principio lo negaron y lo apoyaron, pero cuando vieron que las circunstancias se les volteaban, los más cercanos de ellos terminaron admitiendo, Juan Eliel, que sabían de esto desde hacía más de un decenio. Y este es el mismo individuo que sale en medios de comunicación tratando de acusar al presidente Trump de precisamente hacer esto que él está hoy siendo acusado por múltiples mujeres y que, como bien dice, sus compañeros están diciendo, bueno, habíamos notado, habíamos visto, creemos que puede ser verdad, así que estamos despegándonos o desconectándonos de este candidato, de este político. Y obviamente, como decía Franklin, que me parece muy acertado, el momento de hacerlo fue ahora porque no podían arriesgarse a tener a un candidato gubernamental en California que obviamente esto iba a salir a la luz y que iba a perder las elecciones en California. California es demasiado importante para el Partido Demócrata hoy más que nunca. Y la verdad es que me parece interesante que estemos viviendo este momento ahora, y yo lo he dicho anteriormente, una de mis oraciones es que el gobierno de los Estados Unidos sea erradicado de corrupción y de actos incorrectos morales, porque se supone que esa gente representa al pueblo. Y en la gran mayoría el pueblo no es corrupto inmoralmente ni financieramente, o sea, no están robando dinero. La Florida, este caso es muy interesante porque ella piensa que va a salir al renunciar y que nada más va a pasar. Yo Ahí espero que voy. a ella, ahora el gobierno federal, y vaya con toda la fuerza, porque esto es un abuso de confianza. O sea, ella recibe este dinero en su cuenta de forma equivocada, un error, y decide quedarse callada y decide utilizarla para beneficio personal. Y no solamente ella, tengo que añadir a esta Ilhan Omar, que piensa que porque corrigió, bueno, que ahora cometió fraude, porque no tengo temor en decir esto, no existe tal error. Ningún ser humano coherente presenta declaración de impuestos con un error de 30 millones de dólares. Nadie hace eso, o sea, eso es imposible que pase. Ella está ahora tratando de corregir este ups, que la gente se dio cuenta que está millonaria gracias a lo que está trabajando, y lo hace cometiendo fraude, porque al final del día, señores, tú no puedes eliminar con el borre de una tinta 30 millones de dólares y punto. No, y no solo eso, ahí vamos, fíjate, una persona además, y qué bueno que tocaste el caso de Ilhan Omar, porque el megafraude que estamos viendo, por ejemplo, en Minnesota es absolutamente descomunal y todavía solamente conocemos la punta de ese iceberg, Franklin.